Si usaste un ordenador antes de la década del 2010, casi seguro que te encontrases con estos programas, que saltaban tu pantalla cuando dejabas de moverte y te encandilaban con impresionantes visuales, animaciones y colores. Si eres de la época sabes a lo que me refiero, y si no, hablo de los salvapantallas. ¿Quieres conocer la historia de uno de los fenómenos más icónicos de la informática? Porque se crearon, cómo ganaron popularidad con el programa After Dark, analizar todos los ejemplos de Windows y ver por qué han desaparecido para siempre, pues ponte cómodo que comenzamos. Cosas parecidas al salvapantallas existieron en máquinas como la Atari 2600, 400 y 800, pero no es eso lo que nos concierne hoy. El inicio de nuestra historia nos lleva hace más de 40 años, en específico 1983. Los ordenadores personales y de sobremesa aún no eran algo muy extendido entre el público común, pero ya existían, y prueba de ello es nuestro primer sujeto a inspeccionar, el Apple Lisa. Esta máquina, precursora del Macintosh, venía integrada con la que se considera primera instancia de un salvapantalla y que funcionaba sencillamente como ahora tenemos en los smartphones. Tú escogías unos minutos y tras ese tiempo la pantalla simplemente se oscurecía sin terminar de apagarse y con ello se evitaba que la imagen se quemase en el monitor al estar muchísimo tiempo mostrando la misma, problema frecuente en las antiguas pantallas que coloquialmente llamamos de tubo. Y vamos, a las pruebas me remito, mis padres siempre me dejaban claro que apagase la tele cuando dejase de jugar a la Play 2 y aún así siendo muy chiquitín recuerdo perfectamente como la tele de mi cochera tenía un leve tinte a menú de pausa del primer Jak and Daxter por culpa de un fallo de cálculo de mi parte. Más tarde ese mismo año, un programador llamado John Soka publicó en una revista un código que tituló screensafe.com, la primera vez que se le llamó como a día de hoy lo conocemos. Y como estábamos en los 80, si querías el programa, simplemente lo programabas tú mismo copiando el código que estaba directamente en las páginas a mano, era otra época. El salvapantalla se volvió algo crucial, era como un chaleco antibalas para proteger tu monitor, pero Windows no venía con uno, por lo que 5 años después se lanzó el primer programa que era única, exclusiva y dedicadamente un salvapantallas personalizable. Este era el Magic Screensaver para Windows 2.0 lanzado en 1988 y eran unas líneas de colores que iban rebotando por la pantalla y haciendo diferentes formas, llegando a hacer cosas muy trambólicas. Podías modificar la velocidad, los colores, los temas y la longitud de las líneas, y solo con esto ya se plantó la semillita de que los salvapantallas podían añadir una capa extra de personalización a tu ordenador, la primera pieza del enorme efecto dominó que se venía. Es irónico, pero estando la primera instancia en Apple Lisa, su sucesor, Macintosh no tenía nada parecido, y como ya hizo Windows con lo que acabamos de ver, los usuarios que querían algo así tuvieron que acceder a un software de terceros. Es aquí donde se crea prácticamente la pieza más importante de toda nuestra historia, el programa After Dark. After Dark 1.0 se lanzó en 1989 para Macintosh y más tarde en el 90 para Windows, donde se conocería como After Dark 2.0. Fue creado por James Eastman como un proyecto personal que no pretendía lanzar y publicado bajo la empresa Berkeley Systems que pertenecía a un amigo de James. Esto era un simple programa que traía algo que su creador definió como módulo, lo que nosotros conocemos como salvapantalla, además de la posibilidad de desarrollo y uso de módulos de terceros. Los salvapantallas se iban acumulando en las diferentes versiones, lo que significa que cuando salía una nueva tenías todos los antiguos más unos cuantos más. Me ha costado mucho encontrar y diferenciar entre los originales, así que si me lo permitís vamos a avanzar un pelín antes de comenzar. Gracias a su impresionante popularidad, en 1991 se lanzó Mass After Dark, nombre simple, cortito y al pie, y que contenía los módulos originales más, según reza la caja, más de 25 fantásticos y nuevos salvapantallas. No vamos a mencionarlos todos porque son una barbaridad, pero voy a comentar los que más me han gustado. Al lío. El primero se conoce por dos nombres, puedes o bien llamarlo Aquatic Realm o llamarlo como a mí me gusta mucho más, Pez, con una exclamación. Denota lo emocionado que estaba el creador por poner pececito en el ordenador, y es el que se podría considerar primer salvapantallas de pecera. Podías manejar cómo de rápido iban, cuántas algas había, cuántos peces, incluso importar tus propios gráficos para añadir más, por si eres un fan de los que ya no hay de la fauna marina y te ofendía que tu pez favorito no estuviese entre las elecciones. La caja de gusano es mitiquísima y simplemente suelta mini bichos por la pantalla que van poco a poco comiéndose tu escritorio hasta que no queda nada. Puedes personalizar cómo de rápido iban, cuánto había, además de su impresionante nivel de traqueteo.
Hablando de piezas de dominó, puedes ponerte el simulador de tardes de jubilado en Talavera de la Reina 4000 y ver cómo se van juntando piezas que puedes modificar en distintos temas. Este de las pelotas rebotando me recuerda enormemente a los vídeos que te ponen debajo del TikTok porque el episodio de Markatoons ya no te genera la suficiente serotonina y que hace ver que quizá la historia sí que sea cíclica. El de serpiente generaba aleatoriamente un laberinto y hacía que el ordenador lo resolviese y me parece fascinante porque de vez en cuando se equivoca y ves cómo se choca con la pared, vuelve hacia atrás y lo intenta de nuevo, hace que la serpiente parezca humana. El del tiempo en la leche, simplemente te pone la hora dando vueltas por la pantalla en distintos tipos de reloj y si lo pones digital el cambio de número es súper raro. Pero más raro aún es el de tirar por el desagüe tu escritorio, que si lo pruebas, como tienes el menú de configuración, no termina nunca, o este de un humilde chaval que te corta el césped y por desgracia se lleva tu pantalla por delante. ¿Qué decir del mítico puzzle que te desordena el escritorio y se pone a montarlo? Que por cierto, vaya salvapantallas más malo, porque si no lo pones muy rápido, de aquí a que se mueva la esquina puede perfectamente quemarse esa parte. Mi favorito es este, llamado Noche Estrellada, en el que vemos como los píxeles poco a poco van creando un fondo nocturno en una ciudad. Las luces imitan las habitaciones de edificios que están perfectamente delineadas y de vez en cuando ves luces rojas o incluso estrellas fugaces. Me encanta, me da paz y no sé por qué, con todo lo simple que es, me recuerda a los recargados escenarios Cyberpunk, solo que en esta ocasión no tenemos cartel de Alex el Capo. Pero si hay que quedarse con uno y solo uno, tenemos el que se considera el salvapantallas más importante de After Dark, el más famoso, el más icónico, las tostadoras voladoras. Como oí, esto es simplemente un fondo negro con tostadoras con alas de ángeles volando, además de tostadas que le acompañan a las cuales podían modificar el nivel de tostado. A James se le ocurrió en una cansada noche de programación en la que vio de reojo su tostadora y dijo, oye, ¿y si eso tuviese alas qué? Si es que hay catedrales en todos lados para aquellos que tienen ojos para verlas. Las tostadoras voladoras se convirtieron en un icono, en una mascota con todas las de la ley. Vamos, es que de verdad, se convirtieron en la mascota de la marca y aparecen hasta en el disco y en la caja. Han llegado hasta a ser el tema a tratar en juicios por otras empresas que se burlaban de ellas. Como en el 93, cuando la empresa llamada Del Nira Corporation creó un salvapantallas donde un pingüino les metía tiros a las tostadoras, caso que como comprenderéis ganaron las tostadoras, o como en el 94, cuando un grupo musical dijo que se habían copiado de su portada de álbum del 73, para la cual la respuesta del juez fue, no le pusisteis copyright en la época, así que para la siguiente espabiláis. After Dark ganó una popularidad impresionante, popularizó el concepto mismo de salvapantallas. Esto era creatividad pura, cada uno era colorido, divertido, diferente, personalizable, crearon rápidamente la solución para una necesidad que no había existido antes y lo hicieron de una manera brillante. Durante todos los años en los que los salvapantallas fueron relevantes, After Dark estuvo ahí para prestar sus servicios, intentando siempre de la manera más fuerte que pudieron convertirse en una franquicia duradera con todo lo que ello implica. Así que a continuación echemos un vistazo a todas las versiones, cuándo salieron, qué traían, además de las versiones licenciadas y otras curiosidades. ¡Al lío! En 1994 se lanzó After Dark 3.0 y no hace falta que lo diga, es lo mismo solo que con más y más salvapantallas. Lo primero es que como hemos avanzado un pelín en la tecnología, tenemos los tipiquísimos patrones raros de formas y colores, pero con más formas y más colores. Este se llama Frost and Fire y ya podéis ver lo que hace, y este, Nirvana, más que a eso te acerca a un aneurisma. Este, que se llama Guts, no blande una espada absurdamente grande y la armadura que más duraba de la historia, sino que se pone a hacer, pues, esto. Supongo que se refiere a Guts como entraña en inglés y lo que estás viendo son las tripas de tu ordenador. Este se llama Sin Sentido y pone frases en pantalla que se generan aleatoriamente y que efectivamente no tienen sentido, como yo que sé, las motos rápidas cocinan pelotas de tenis moradas. Aquí tenéis a Daredevil Dan, que pone a nuestro colega en moto a hacer saltos cada vez más complicados, se generan de nuevo aleatoriamente y todos ellos tienen distintos finales, a veces los completa y otros no, y cuando falla suelta un simple sonido, escuchad. Ow. 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 Es muy gracioso, porque parece que le da completamente igual haberse reventado con la moto. Me recuerda muchísimo a este vídeo y me hace muchísima gracia. Se acaba de arrollar a ese tipo, necesita ir al hospital. Me duele.
Apostar es algo que no recomiendo de ninguna de las maneras y siempre hay que alejarse de cualquier tipo de ludopatía, pero si de verdad hay que hacerlo, ¿por qué no apostar en las carreras de ratas de este salvapantallas? Los comentarios del vídeo están llenos de gente diciendo que efectivamente ponían la velocidad y la inteligencia al máximo y se pasaban la tarde entera apostando con sus amigos, y era un salvapantalla, imagínate si a esta gente le hubiese dado el Fortnite. Una de las insignias de la marca, además de la tostadora voladora, es el perro malo, un perro blanco y negro que de vez en cuando se ponía a cavar agujeros en tu pantalla. Se ve que fue tan popular que hasta tuvo una serie de animación. Sí, una serie de animación de un salvapantalla. Pero bueno, que After Dark también sacó juegos completos que se jugaban en los mundos que presentaba el programa. Los 90 eran definitivamente un lugar. Y como última sección hay que comentar los remakes o remaster de los más importantes. Aquí tenemos Fish Pro, es decir, la evolución del salvapantallas de pecera. Los peces están más definidos, se mueven con más fluidez y si pulsabas el Shift iban más rápido, o sea que al tener interacciones de botones básicamente ya eran un videojuego. Y como seguro que os esperáis, hubo dos nuevas versiones de las tostadoras voladoras. Tenían canciones con letra que eran diferentes en cada una y además de ello se añadieron muchas nuevas animaciones más graciosas y locas. Finalmente en 1996 se lanzó la que sería la última entrega numerada del programa favorito de toda América, After Dark 4.0. En este caso solo he encontrado 19 nuevos, iban flojillos, y tenemos cosas como este en el que gente avanza por un escenario, se sienta y charla entre ellos, uno en el que se critican piezas de arte, más formas aleatorias dando vueltas, uno de bicho en el bosque o este, en el que ponía un mensaje y un dedo lo escribía como si la pantalla de tu ordenador estuviese empañada. Me recuerda a esas wallpapers de miedo en la que se simulaba que había un fantasma dentro. ¡Qué recuerdos! No os hago esperar más, aquí tenéis la versión actualizada del acuario, llamada esta vez Fish World, que en esta ocasión no solo mejoró los gráficos, sino que añadió un montón de sonidos submarinos como sonar o radares. Y como último salvapantallas que repasar, tenemos el único e inigualable, la nueva versión de las tostadoras voladoras, en las que la han cambiado por completo, están mucho más animadas y tienen muchísimas nuevas animaciones graciosas para disfrutar. Además, tiene esta versión baby, como todos los dibujos animados de la época, y es lo mismo, pero la canción cambiaba a una nana y ahora son tostadoras bebé, o lo que sea que eso quiera significar. Como he dicho, After Dark 5.0 nunca llegó, y es que tras 7 años parece que o bien se perdió el interés por los salvapantallas personalizados o que a la gente le valía con los que traía Windows, pero aún faltan un par de cosas para llegar a eso. Y es que After Dark fue tan popular que consiguió licencias de franquicias tochísimas y lanzó prácticamente una decena de programas temáticos. Tenemos la colección de Disney, uno de Marvel Comics, uno en específico de los X-Men, de los Simpsons, de Star Trek I2, uno de los Looney Tunes y otro de Toy Story, además de uno propio que se sacaron de la manga que era de temática asquerosa. Ya sabéis de nuevo lo popular que era lo asqueroso en la época. Algunos de estos están chulísimos. Personalmente me encanta el de los X-Men, que hace parecer que tu ordenador sea una base de datos y empieza a poner cosas de todos los superhéroes y villanos. Aquí había verdadera imaginación y cariño. Estos programas eran muchísimo más pequeños con respecto a contenido que los packs principales y albergaban alrededor de 10 o 12 salvapantallas, pero es que existiesen en sí me parece una pasada. O sea, durante menos de una década el mercado de los salvapantallas de verdad era tan rentable como para vender esta IP, hacer series, juegos y sacar tantísimos programas cuya única función era esto, y que se vendían a montones. A día de hoy pensarlo es completamente descabellado. Pero más descabellado me parecería que alguien de los que esté viendo este vídeo haya usado cualquiera de estos programas, y si lo usaste déjamelo en los comentarios. Todos sabemos que los salvapantallas que todos hemos visto y tenemos en la memoria, los más famosos e icónicos, son los predeterminados de Windows. Sí, Mac también tenía, pero seamos sinceros, ¿a quién le importan eso? Así que a continuación vayamos versión por versión echando un vistazo a qué venían cada una. Cabe destacar que si el salvapantallas se repetía en la siguiente versión, no lo voy a repetir a no ser que cambie algo para no cansar. ¡Al lío! Windows 3.0, tras ver que su versión 2.0 no tenía y que la gente los pedía, añadió 4 salvapantallas absurdamente sencillos. 2 de ellos son formas tanto rectas como curvas dando vueltas por la pantalla, vamos, que copiaron el programa de terceros de hace un par de años. La otra consiste simplemente en logos de Windows avanzando hacia la cámara con distintos colores y velocidades, bastante chulo, pero el más icónico sin duda es el llamado campo estelar, que es lo mismo pero con puntitos blancos. Lo que pasa es que estos puntitos parecían estrellas y si apagabas toda la habitación y te quedabas mirando embobado sin ninguna otra luz o cosa que te acercase a la realidad, genuinamente parecía que estuviese viendo una ventana al espacio. Vamos con el único, el inigualable Windows 95, padre de los sistemas operativos y que tiene muchísimos, siendo cada uno más icónico que el anterior, tanto que estoy seguro de que mínimo la mitad os suenan. Como no, debía
quería tener su versión de cosas en 3D dando vueltas por la pantalla y se inventaron esto, un cambiaformas que era a la vez una caja, algo parecido a unos globos, una esfera y algo puntiagudo. Iba cambiando no solo cuando chocaba con la pantalla, sino en cualquier momento. Era hipnótico. Tenía otra versión que era lo mismo, solo que en vez de transformarse en cubo se transformaba en pirámide y otro que se transformaba en cilindro. No todos pueden ser un hit. En el impresionante texto 3D tenemos... texto 3D, ponías lo que querías que dijese y salía rebotando, simple pero personalizable y muy revisualizable. En el de jungla vemos como animales como ranas, jirafas o monos llenan la pantalla a la vez que todo tipo de plantas y árboles. De vez en cuando sonaba un sonidito de jungla o de elefante y sinceramente es la primera vez que lo veo. ¿Qué vamos a decir ya que no hayamos dicho de los salvapantallas pecera? De verdad que no sé qué tenían con ellos en la época, supongo que relacionaban la pantalla de cristal del monitor con la pecera y quizá haya un poco de interés por las mascotas virtuales, pero lo que sea no me puede flipar más. Como evolución del de los logos de Windows tenemos objeto volador, con el logo dando vueltas pero en 3D y cambiando de color, y para terminar he dejado los dos más icónicos. El salvapantallas de las tuberías, impresionante, mítico, infinito, veías como la pantalla se llenaba de tuberías de colores que prácticamente no tenían ni principio ni fin, cuando una acababa empezaba otra de otro color y cuando había muchas se reiniciaba. Este es el salvapantallas que se me viene a la cabeza cuando pienso en el concepto y me encanta, pero en esta era rivaliza en popularidad con uno, siendo que muchos incluso lo prefieren, el laberinto. Estando en primera persona, un laberinto de paredes de ladrillo y claustrofóbico ambiente se planta ante ti. El ordenador hace todas las rutas posibles hasta llegar al final, marcado por esta carita feliz, y en los pasillos podemos ver cosas como la frase OpenGL, esta imagen, una rata hiperrealista y un rombo que al pasar por encima invierte la visión de todo. La gente pedía a grito una versión jugable, para muchos sus tardes de ordenador se resumían en ver cómo el ordenador recorría estos inmensos pasillos, es la iconicidad hecha salvapantalla y definitivamente uno de los más queridos. Pero esto no termina aquí, si habéis visto mis vídeos analizando la historia de algunos Windows, os animo a ellos, sabréis que había una cosita llamada Windows Plus que básicamente añadía cosméticos, temas, juegos y demás al software. Por lo que obviamente también añadía salvapantalla, uno mostraba el cielo con aviones volando, otro hojas con bichitos caminando, este llamado criaturas peligrosas era otra versión de la pecera pero con animales como tiburones y este de aquí mostraba el interior de tu ordenador en la forma de chips moviéndose y dando vueltas. El conocido como la era dorada me da un malestar que te caga, nada de aquí tiene sentido, teléfonos, imágenes, sonidos raros y un señor leyendo en la esquina, al contrario que el de la casa del terror que lo intenta pero no da absolutamente nada de miedo. Para finalizar tenemos el llamado Da Vinci, que te mostraba dibujos del artista y arrancaba la máquina para que saliese volando ella sola. Más tarde veremos que por algún motivo Windows tenía una obsesión con este personaje histórico que se tendría que mirar. Windows 98 añadió la friolera de cero salvapantallas, sí, un contraste muy tocho con 95 que traía como 15 nuevos. Pero aquí está el Windows 98 Plus para salvarnos añadiendo unos cuantos. En el llamado City Escape vemos como un cubo nos desordena por completo el escritorio poco a poco, y en el del espacio tenemos a un PNG de un astronauta dando vueltas por un espacio con elementos en 3D y en 2D. Por algún motivo hay un salvapantallas de Snoopy que consiste simplemente en unas cuantas imágenes ciclando entre ellas, y este otro te coge el fondo de pantalla y te lo reordena en una montaña de cubitos. World Travel me flipa, pone imágenes aleatorias del mundo que parecen de lugares que ya no existen a día de hoy, paisajes espectaculares paralizados en los 90 gracias a este programa, cómo me fascina, de verdad, qué bonito es el mundo. El de Snoopy es curioso, pero más raro me resulta el de béisbol, que coloca un mini escenario bajo y luego procede a añadir PNGs de jugadas de béisbol una detrás de otra y cuando salen suenan a la vez vítores. Pero que no terminamos con las colaboraciones, el de Katy colocaba la cabeza de la protagonista de las tiras cómicas del 76 dando vuelta a la vez que unos corazones con su nombre, había otro de Garfield y este de Doonesbury directamente ponía tiras del cómic. Este era una imagen estática del logo de la marca con remolinos de agua que la movían medianamente y luego para demostrar la potencia 3D tenía unos cuantos que colocaban formas tridimensionales en mundos tridimensionales y con textura. ¡Madre mía! ¡Es la vida real! Me faltan por mencionar, pero la mayoría son pues yo que sé, imágenes temáticas de terror, de moda o un cocodrilo con jetpack, aquí valía todo. Windows 2000 introdujo uno nuevo en su versión estándar, pero lo único que tenía que ofrecer era darle un giro de cámara y un mayor número de componentes al de las tuberías.
tecnología, aprovechando la mayor potencia gráfica. Está bien, pero prefiero el original. A diferencia del 98, aquí no hay plus que nos salve, así que nuestra siguiente parada será Windows XP, donde de nuevo deberemos rendir pleitesía a lo que está carrileando esta sección al completo, ya que en su versión base solo traía el logo dando vueltas y demás cosas en 3D también dando vueltas. Windows XP Plus puso toda la carne en el asador, mejoró todo lo que habíamos visto hasta ahora y colocó en nuestras pantallas impresionantes escenas en 3D, ya no solo con texturas, sino con escenarios también completamente hechos en 3 dimensiones. Tenemos el péndulo de arena que hace formas con 2 fondos distintos, unas hojitas cayendo sobre el agua mejor renderizada en el 1996, un cachivache haciendo cosas de rotabatos, y luego el escenario que había en todas las cajas gráficas del 2008 y la fuente de mercurio en la que te metías para entrar a los niveles subterráneos del Mario 64. Todo esto me encanta y no sabéis cuánto. Parecen escenarios sacados de un RPG 2000ero para PC, pero no, son salvapantallas y su única existencia es esta. Creo que me emocionan demasiado estas cosas, pero de nuevo, si no lo hiciesen no tendría trabajo. Y para terminar tocan los remakes. Se hizo uno del de Da Vinci del 95, que en este caso mostraba las invenciones en 3D dando vueltas entre planos, la del astronauta que aunque estuviese completamente modelado seguía 100% tieso, y por último el acuario definitivo. Yo me pondría esto de salvapantalla. A día de hoy parece que sea directamente una ventana al fondo del océano, con peces preciosos, corales, burbujas y soniditos a juego. El fondito azul es la guinda del pastel, es tan fresquito, tan agradable, de verdad ojalá vivir ahí. Pero como bien sabemos, en este planeta no se pueden tener cosas bonitas, por lo que con la entrada de Windows Vista se eliminaron todos estos salvapantallas molones para poner unos muy sosos. Sí, son muy frutigueraeros, ya lo he dicho, ya he cobrado el mes, pero es que en comparación con la imaginación que había dentro de los otros son simples luces, auroras, imágenes y burbujas. Pero es que más daño se le hizo al concepto cuando tras Windows Vista todo y cada uno de los Windows hasta el momento no solo añadieron 0 salvapantallas, sino que se quedaron con tan solo 4, 2 de lucecita, el del texto y el de las burbujas, y os juro que por lo más grande no soy capaz de ponerlo en mi ordenador. Y es que ¿por qué ha pasado esto? Es completamente lógico. Los salvapantallas no solo fueron una moda, sino que eran una solución para un problema que ya no existe. Cuando las pantallas de tubo dejaron paso a las nuevas, el hecho de que la imagen se quemase se convirtió en cosa completamente del pasado. Esto no es culpa de nadie, no hay que echarle peste a Microsoft ni a los de After Dark, simplemente hay que entender que los tiempos avanzan a marchas vertiginosas cuando se refiere a tecnología. No muchos se quejaron cuando las propias pantallas cambiaron, habría sido una estupidez hacerlo, por lo que en este caso también lo habría sido. Pero tenemos que ser felices, hemos vivido para ver el nacimiento y el final de un fenómeno tan curioso, tan específico y tan atrapado en los años en los que estuvo. No se volverá a repetir y personalmente creo que eso hace que documentar estas cosas no tenga precio. Bueno, sí que lo tiene, pero gracias a Dios YouTube es gratis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy seguro de que se me ha escapado alguno por algún lado. Tampoco es un tema que tenga una lista clara y concisa de todo lo que hay que mencionar. La historia del salvapantallas nos interesa a tres pringaos, pero aún así espero que os haya gustado. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro secrets de Cemented Colossus, de Cicted Age, George Porfire, el Skibidi Infojobs, el Salted Philly, Marlagraña, Capo Inc, Tarancabla, Gropón, Sol Santa Rosa, Funky, Patata, PRFCT Ninja y Maki. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Narlet Atlit, Elian, Serigi, Gregory Oak, Locket, Ángel García, Macalami, Valentine, Mami Bolilla, Matías Nicolás Parreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Meza, Bit 1300, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, Lautaro Allende, Alex 2911, Blanc, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, GameMaker, Dani H, Hockey, Bot Queen, Octavio Mauri, Olivia Neutron Bomb, El Danes Idiota, Señor Robot, Gonza, Scienti, Blujul, Adrián 552, El Coca, Fabrifit 10, Joaquín Moyano, Uniring, para 26, Chele, Luque, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Isanjeru, Nico Raptor, André Morales, Ignacio Zoberría, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimi Sayor, Real Grace Boyfriend, J. Gato Naranjero, Mr. Alexito, Derrek Fan, Inés G. González, Suix, Raichu Mexicali, El Bartolomeo, Chris, Andrés Flores, Kime Iliendro, Tata Pixel, José Carlos Camacho, Ramón Arroz, Mati Steve, Desde Nova, Facu Baneva, Radish, Milanesa Slayer, Nano Suárez, Conan Boydanoch, Guiliano Vito, Swagger Fram, Elcar, Aráltica, Matt, Emma Cardón, Mr. Timmy, Pablo Silgueiro, Dog Stevie Siris, Laumarelli, Picardo Zoy, Diego, Estoy Fuera de Órbita, Valentín Beloli, RB 2600 TT, Adrián 552, Francisco Rocha, de Postal Boy, Tobias Leiva, Maleficarum, Juan Pablo Méndez, Hipinopi, Sky, Obelisco Parlante, Irving, Chris, Takuya, María, Laura Muñoz, G igual a 1, Abril, Jaun Digna, Valentín Balompié y Gonza 1510. Mira que si me pongo un salvapantalla ahora literalmente no lo vería nunca, pero aún así quiero hacerlo. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes
sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.